¿Qué personas desaparecidas crees que aún siguen con vida? Yo creo que Timothy Pitzen sigue con vida, y voy a explicar por qué. No existe absolutamente ninguna evidencia, ni forense ni circunstancial, que respalde la idea de que está muerto. De hecho, me atrevería a decir que es muy poco probable que Amy haya asesinado a su hijo. La poca evidencia que sí existe, en realidad, apunta a que ella hizo exactamente lo que escribió en su nota de despedida: dejó a Timothy en un lugar seguro donde nunca lo encontrarían. Una amiga de la familia Pitzen declaró públicamente que Amy tenía vínculos con una organización de tipo sectario llamada Endeavor Academy, también conocida como Iglesia Cristiana Nueva del Pleno Esfuerzo. Un grupo religioso que mezcla cristianismo carismático con ideas tipo Nueva Era y que rinde culto a un hombre llamado Chuck Anderson, quien asegura ser el único hijo de Dios vivo. La sede y centro de vida comunal de esta organización está en Wisconsin Dells, que curiosamente es el mismo lugar donde Amy fue vista por última vez con Timothy. Para cuando Amy fue captada por las cámaras de seguridad en Illinois el 13 de mayo por la mañana, Timothy ya no estaba con ella. Eso indica que, muy probablemente, lo dejó con alguien en el área de Wisconsin Dells, que fue el último lugar donde se le vio con vida. Además, estudios forenses sobre el exterior del auto de Amy, específicamente polen y minerales presentes, revelaron que no era la primera vez que ella viajaba a esa región, lo que sugiere que ya tenía una conexión previa y no era un viaje improvisado. Endeavor es una comunidad muy cerrada, similar a los Amish o menonitas, viven al margen de la sociedad moderna, evitan el uso de tecnología, y muy probablemente educan a sus niños dentro del propio grupo. Eso haría mucho más fácil mantener a Timothy oculto, posiblemente con otro nombre e identidad, fuera del alcance de las autoridades o servicios sociales. Amigos y familiares describen a Amy como una persona extremadamente literal, directa tanto al hablar como al escribir. Por eso creo que muchos están interpretando su nota como si tuviera mensajes ocultos, cuando en realidad no los tiene. Ella dijo que dejó a Timothy en un lugar seguro, con personas que lo cuidarían. Eso no es algo que alguien diría si el niño ya estuviera muerto. En mi opinión, la evidencia sugiere con bastante claridad que Timothy seguía vivo al momento del suicidio de su madre. Como tenía solo 6 años en 2011, no será sino hasta 2023, cuando cumpla 18 años y sea legalmente adulto, que posiblemente empiece a aparecer en registros oficiales. Solicitando un documento de identidad, número de seguro social, etc. Esa es normalmente la edad en la que niños desaparecidos en circunstancias similares, como el caso de Camilla Mobley, comienzan a aparecer nuevamente en los registros del gobierno y, con suerte, logran reunirse con sus familias biológicas. Siguiente caso. Suscríbete. Tengo una fuerte sensación de que Patricia Mien podría seguir viva, o al menos haber sobrevivido muchos años, incluso décadas, después de su desaparición en abril de 1989. Mien desapareció en Circle, Montana, luego de manejar en sentido contrario por la autopista y provocar una colisión frontal. Salió del auto desorientada, visiblemente confundida, y se internó en un campo. En ese momento, conducía hacia el este y se encontraba a unos 600 kilómetros al noreste de su hogar en Bozeman, Montana. Estaba por mudarse de regreso con sus padres a su ciudad natal en Pensilvania, pero su salida no estaba programada sino hasta después de una cita con un psiquiatra. Esa consulta estaba pautada para el día siguiente a su desaparición. La última persona que la vio en Bozeman fue su arrendador, quien afirmó que ella estaba actuando de forma muy hiperactiva y errática. Tras su desaparición, se reportaron varios avistamientos creíbles de Patricia, la mayoría en gasolineras, paraderos de camiones o restaurantes abiertos 24 horas, es decir, lugares ubicados al costado de las carreteras, con mucho tránsito de desconocidos y personas en movimiento.
Muchos de estos reportes ocurrieron en el noroeste del país, desde el área de Seattle hasta Sioux Falls, Dakota del Sur, e incluso el suroeste de Minnesota. Sus padres recorrieron toda la región buscándola, pero nunca lograron encontrarla. Teniendo en cuenta los reportes creíbles y considerando que probablemente sufrió un traumatismo craneal y amnesia, me parece completamente posible que haya estado viviendo como una persona sin hogar durante los últimos 30 años. Se cree que estuvo haciendo autostop, lo que podría haberla llevado prácticamente a cualquier parte de Estados Unidos. También es probable que no haya echado raíces en ningún sitio ni tenga una red de contactos o conocidos. Tampoco sabemos con exactitud qué tipo de problemas de salud mental pudo haber tenido, porque sus padres querían que consultara a un psiquiatra o porque, a los 37 años, estaba volviendo a vivir con ellos. Pero todos esos factores podrían seguir influyendo en su condición incluso hoy en día. Siguiente caso. El hermano de mi abuelo desapareció en los años 50 y durante años la familia contrató detectives privados y de todo para tratar de encontrarlo. Mi abuelo siempre creyó que había muerto. Ya en mis 30 y tantos, hice una prueba de ADN en la página de Ancestry y terminé encontrando a la hija de su hermano, viviendo en California. Él se había mudado allá y había comenzado una vida completamente nueva. Después de su muerte, ella empezó a buscar respuestas, porque nunca quiso contarle nada sobre su pasado. Me hace pensar en cómo estas páginas de ADN y el auge del interés por la genealogía podrían cambiar por completo la forma en que se resuelven los casos sin resolver en los próximos años. Siguiente caso. Para mí, uno de los casos más inquietantes es el de Jim Donnelly, un hombre de Nueva Zelanda que desapareció sin dejar rastro tras ir a trabajar, como cualquier otro día. Jim Donnelly fue a trabajar al Glenbrook Steel Mill, en Wailuku, Nueva Zelanda, el 21 de junio de 2004, como hacía cada día. Desde entonces, no se le volvió a ver ni se supo nada más de él. En las semanas previas a su desaparición, ya se notaba que algo andaba mal. En casa las cosas estaban tensas. Algo claramente lo estaba afectando, pero él no quería, o quizás no podía, decirle a su esposa qué era. Se le notaba estresado, ansioso, completamente fuera de sí. Y luego, simplemente, desapareció. Siguiente caso. Durante mucho tiempo pensé que Claudia Lawrence realmente se había marchado para empezar una nueva vida en Chipre, pero en los últimos años ya no estoy tan seguro. Hoy creo que lo más probable es que haya sido víctima de un crimen, posiblemente cometido por una pareja con la que tenía una relación complicada, o incluso por la esposa de esa persona. El caso siempre ha estado rodeado de secretos y versiones cruzadas, pero cada vez parece menos plausible la teoría de que se fue voluntariamente. Siguiente caso. Yo creo que Maura Murray todavía está viva. Nunca se ha encontrado su cuerpo, y ya se han realizado varias búsquedas a gran escala sin ningún resultado. Incluso se han utilizado perros entrenados para detectar restos humanos, y nunca han encontrado nada. Actualmente, su familia está recaudando fondos para hacer una nueva búsqueda. Ellos están convencidos de que Maura ya no está con vida, y por eso siguen insistiendo en buscarla. Sin embargo, hay muchas personas que creen que Maura planeó desaparecer y empezar una nueva vida, posiblemente en Canadá. A lo largo de los años ha habido varios avistamientos, aunque ninguno ha sido confirmado con evidencia sólida. También hubo reportes de haberla visto en Florida, pero fueron investigados y descartados. Y dado que nunca se ha encontrado un cuerpo, pensar que sigue viva sigue siendo una posibilidad real. Siguiente caso. Andrew Gosden es probablemente uno de los adolescentes desaparecidos más conocidos del Reino Unido desde finales de los 2000. Un día faltó a la escuela y fue visto por última vez en Londres, saliendo de la estación de King's Cross. Mucha gente cree que murió,
en parte porque se dice que los cuerpos que terminan en el río Támesis a veces desaparecen en el mar o simplemente nunca se encuentran. También hay quienes creen que no habría podido sobrevivir tanto tiempo sin identificación, ya que incluso en Reino Unido es difícil conseguir empleo sin documentación. Uno de los aspectos más complicados de su caso es que realmente no sabemos por qué decidió ir a Londres ese día en lugar de esperar a sus padres. Andrew era sordo de un oído, muy inteligente, pero no particularmente hábil para la vida callejera. Algunas personas piensan que solo quería pasar el día en Londres. Llevaba su consola PSP sin el cargador y 200 libras en efectivo, a pesar de que tenía unas 214 en su cuenta bancaria y unos 100 más en dinero de cumpleaños. Una teoría dice que fue a ver alguno de los conciertos de metal que se celebraban ese día en Londres, ya que era su género favorito. Otros creen que bajó a la ciudad para comprar la nueva versión de la PSP, lo que explicaría por qué no llevó el cargador de la antigua. También se ha sugerido que simplemente fue a explorar o visitar a su abuela, que vivía en Londres, o a otros conocidos de la familia. Otra posibilidad es que se escapara voluntariamente por alguna razón personal. Hay quienes han planteado temas relacionados con su sexualidad o incluso abuso. O que hubiera sido víctima de manipulación por parte de alguien que aún no ha sido identificado. También existe la teoría de que fue secuestrado poco después de salir de la estación. Aunque hay quienes están convencidos de que fue asesinado, yo no lo creo. En gran parte porque nunca se ha encontrado su cuerpo. Y claro, la ausencia de pruebas no confirma si está vivo o muerto. Es, literalmente, un caso estilo gato de Schrödinger. Pero hasta que aparezca evidencia concreta de lo contrario, yo me inclino firmemente por pensar que Andrew sigue vivo, probablemente trabajando por dinero en efectivo, al margen del sistema. Siguiente caso. Selena Edom podría seguir con vida. Antes de desaparecer, había tenido un accidente de motocicleta bastante serio, y desde entonces sufría dolores de cabeza y problemas de memoria. Aún así, mantenía contacto telefónico regular con su madre. La última vez que hablaron fue en octubre de 1990, y Selena le dijo que, si no sabía de ella en 1 o 2 meses, no se preocupara. Pasó más de un año sin noticias, hasta que en la víspera de Año Nuevo de 1991, una amiga recibió un mensaje de voz de Selena. Sin embargo, el mensaje fue descrito como confuso o entrecortado, y no se pudo entender claramente qué decía. Desde entonces, sus seres queridos no la han vuelto a ver. A lo largo de los años, ha habido varios supuestos avistamientos de Selena en el distrito de Tenderloin, en San Francisco, un área conocida por tener una gran población sin hogar y personas en situación vulnerable. No se ha confirmado ninguno de esos reportes, pero siguen alimentando la esperanza de que aún esté con vida. Siguiente caso. Creo que Robert William Fischer sigue vivo, o al menos lo estuvo durante muchos años después de lo que ocurrió. Todo apunta a que logró escapar a México y desde allí desaparecer completamente, quizá mezclándose con la población local o trasladándose a otro país. Como su fuga ocurrió antes del 11 de septiembre, cuando aún era más fácil cruzar fronteras sin dejar tanto rastro, y considerando que era un experto en supervivencia. Nunca creí en la teoría de que se quitó la vida en ese bosque. Siguiente caso. Tal vez este caso no encaje del todo en la categoría, porque creo que Justin Ruther probablemente ya haya fallecido. Pero también pienso que existe una buena posibilidad de que haya estado vivo durante un tiempo después de desaparecer, quizás incluso durante años. Era muy joven cuando se fue, pero claramente estaba atravesando momentos difíciles y al principio parecía bastante probable que se hubiera escapado por voluntad propia. Durante la primera semana o 2 tras su desaparición, hubo varios reportes de avistamientos que, aunque no totalmente confirmados, sí parecían tener cierta credibilidad. Ya han pasado casi 14 años sin que nadie haya tenido noticias de él,
lo que me hace pensar que tristemente ya no está con vida. Aún así, me parece muy probable que en su momento se haya trasladado a otra ciudad o pueblo, y que quizás viviera un tiempo con otros adolescentes en situación de calle. Si ese fue el caso, sumado a los cambios físicos propios de la adolescencia, es posible que su apariencia haya cambiado lo suficiente como para que pasara desapercibido incluso si alguien lo vio. Siguiente caso. Bill Ewasco desapareció en el Parque Nacional Joshua Tree, y hasta hoy sigue siendo un caso que genera muchas dudas. Tom Mahut, investigador independiente, ha realizado decenas y decenas de búsquedas en la zona tratando de encontrar alguna pista, pero sin resultados. Es realmente difícil saber qué ocurrió. Por un lado, hay razones para pensar que pudo haberse metido en algún espacio muy reducido, como una grieta o una cueva, y haber muerto allí por agotamiento por calor y deshidratación. Las condiciones extremas del desierto pueden ser letales rápidamente si uno se pierde sin agua. Pero también hay indicios que sugieren lo contrario, que quizás salió del parque de manera intencional, buscando desaparecer. Hay elementos en el caso que apoyan tanto una posibilidad como la otra, lo que hace aún más frustrante no tener una respuesta clara. Siguiente caso. El caso de Amy Lynn Bradley me parece realmente fascinante. Personalmente, no creo que haya caído por la borda como se ha dicho. A lo largo de los años, ha habido varios avistamientos de una mujer que se parecía a Amy o que incluso afirmaba ser ella. Muchos de esos reportes han sido considerados creíbles, lo que sugiere que pudo haber estado con vida durante algún tiempo después de su desaparición. Uno de los detalles más inquietantes es una fotografía que circuló en un sitio caribeño vinculado al trabajo sexual. En ella aparecía una mujer que se parecía mucho a cómo se cree que se vería a Amy en la actualidad, si la teoría de la trata de personas fuera cierta. Es una imagen perturbadora y profundamente desgarradora.